La existencia de los hombres pez son producto de fábulas enmarcadas en la mitología de los personajes de leyenda. Sin embargo, en la antigüedad, muchas criaturas fueron protagonistas de sucesos enigmáticos que dejaron constancia de la presencia de extraños seres sumergidos entre las aguas del continente europeo, ocultos a los ojos de la civilización. Un misterioso ser, mitad hombre, mitad pez, vivió en aguas españolas durante el siglo XVIII. Su historia quedó recogida en los archivos históricos de Santillana del Mar, en Cantabria. Nuestro personaje se llamaba Francisco de la Vega y había nacido en Liérganes, cerca de Santander. La víspera del día de San Juan del año de 1674, Francisco había ido a bañarse a la ría de Bilbao acompañado por varios amigos. Nada más llegar se lanzaron al río, pero en pocos minutos Francisco se fue nadando río abajo hasta desaparecer bajo las aguas. Sus amigos se alarmaron y después de varias horas de búsqueda, las autoridades le declararon muerto. Pasarían varios años hasta que en las aguas del sur de España, pescadores de la bahía de Cádiz encontraron un extraño ser acuático con apariencia humana y de extraordinaria habilidad para burlarse de sus perseguidores. Al cabo de unos días, un barco que navegaba por aquellas aguas lo descubrió fortuitamente. Lanzaron una barca con 4 hombres, se acercaron y quedaron impresionados. Un hombre nadaba tranquilamente por las aguas de la bahía, pero al observarlo con más detenimiento, vieron que aunque básicamente sus características eran humanas, buena parte de su organismo estaba recubierto de escamas. Rápidamente echaron una red sobre él y lo atraparon vivo. El hombre pez fue examinado detenidamente. Estaba desnudo. Era un hombre joven y corpulento, de tez pálida, cabello rojizo y con las uñas corroídas por el salitre. Una gran cinta de escamas recorría su piel por la parte frontal, desde la garganta hasta el estómago, y otra cinta de escamas en la parte posterior le recorría toda la columna de arriba a abajo. Poseía características anfibias manifestadas en las membranas, desarrolladas entre los dedos que le permitían moverse con facilidad bajo el agua. El capitán del barco le habló, pero la criatura respondió emitiendo sonidos extraños. El hombre anfibio fue llevado a tierra y entregado al convento de San Francisco. Allí fue exorcizado para librarle de los espíritus maléficos.
Los frailes, hombres cultos, intentaron comunicarse con él a través de varios idiomas, pero no consiguieron respuesta alguna. Tuvieron que pasar unos días para que el hombre pez balbucease una única palabra: Liérganes. Nadie sabía qué podría significar, hasta que casualmente un montañés que trabajaba en la provincia les aseguró que en su tierra, Cantabria, había un pueblo con ese nombre. El secretario general de la Santa Inquisición, quien seguía el caso de cerca, indagó y confirmó la existencia de ese lugar como una villa cercana a Santander. Fray Juan sería el encargado de acompañar al hombre pez hasta aquel pueblo, el pueblo donde años atrás había desaparecido Francisco de la Vega. Al llegar al monte de la Dehesa, a un cuarto de legua de Liérganes y desde donde se veía el pueblo, el fraile lo dejó solo para que le guiara. El hombre pez le cogió de la mano y le condujo hasta la puerta de un caserío. Al llegar, una mujer y sus 2 hijas le reconocieron. No había la menor duda. Era Francisco, el hijo ahogado. El hombre pez vivió durante varios años en el pueblo, en casa de su madre. Era un ser extraño, solitario y aislado que no hablaba. Solo llegó a pronunciar algunas palabras: pan, vino y tabaco. Se pasaba semanas enteras sin comer y cuando lo hacía solo comía pescado crudo, con la avidez propia de los animales. Solo se vestía cuando alguien le ponía la ropa y siempre iba descalzo. Su temperatura era fría, su temperamento era dócil y servicial y cumplía todo lo que se le mandaba, pero nunca se sintió integrado con los demás seres humanos. La ciencia siempre se interesó por el extraño hombre pez, pero a nadie le preocupó jamás sus sentimientos. Parecía como si nadie quisiera darle el don del afecto y del cariño. Nadie quería relacionarse con él. Así vivió en Liérganes el extraño hombre marino durante casi una década. Transcurridos exactamente 9 años, en 1688, el hombre pez se dirigió a la playa más cercana y se adentró lentamente en el mar con la mirada fija puesta en el horizonte, de la misma forma que lo había hecho 14 años atrás. Entró, se sumergió en las aguas y volvió a ser tragado por las olas, esta vez para desaparecer para siempre. Sobrevivió durante años bajo el mar, donde encontró su verdadera existencia. Sufrió la incomprensión de una sociedad de la que siempre quiso huir, pero regresó a la verdadera fuente de la vida.